Estimados participantes y seguidores del programa de capacitación en huertos urbanos que está desarrollando semana a semana, los días viernes a partir de las 20 horas, Alianza Varec. Pues a nombre de nuestra alianza quiero hacer también el agradecimiento y la felicitación a todos quienes han tenido la amabilidad de participar activamente en los 7 talleres previos que se ha venido desarrollando. Ahora vamos a continuar con este programa de capacitación y vamos a enfocar a uno de las situaciones que queremos abordar, es las necesidades de riego de los cultivos en los huertos urbanos. No sin antes recordar que en el taller pues anterior se vieron dos temas importantes. La importancia de la medición de caudales para determinar la cantidad de agua que se dispone y el aprovechamiento de las aguas lluvias en los huertos urbanos y las bondades que esta ofrece, ¿no es cierto? Y también es necesario que cuando vamos a trabajar con tema del riego, hay que saber la calidad del agua para poder mirar si hay las condiciones adecuadas y que no se puedan presentar inconvenientes en cuanto a destrucción de los orificios, sea de los goteros o de los aspersores o microaspersores. Entonces, eso hemos visto en los dos talleres anteriores y ahora pues en esta vez me voy a centrar en cómo determinar la necesidad de riego de los cultivos en los huertos urbanos. La necesidad de riego, para irlo entendiendo, es definir o determinar la cantidad de agua, o también puede ser la humedad que se debe de aportar o suministrar a determinado cultivo para asegurar que éste reciba el agua necesaria, el agua que necesita mediante el riego. Es decir, nosotros tenemos que garantizar a la planta una óptima, que la planta se desarrolle en confort, que se desarrolle, como nosotros decimos, con la mayor normalidad. Y si se desarrolla con mayor normalidad, o sea, si hay las condiciones adecuadas de humedad, más las condiciones adecuadas del suelo en cuanto a su fertilidad, y si hacemos un manejo adecuado de la agrotecnia en los cultivos, seguro vamos a tener una buena producción y productividad. Las necesidades de riego siempre vamos a medir en milímetros por día. Esa es la unidad que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta. Para determinar las necesidades de riego hay que ir analizando algunos aspectos porque depende en cada momento de diversos factores. Nosotros sabemos que tenemos que conocer cuáles son las condiciones meteorológicas, es decir, la radiación, la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento del lugar donde esté implementado nuestro huerto urbano. Entonces, si hay un día soleado, ¿no es cierto? Pues con sol radiante, nosotros decimos que entonces hay una buena radiación y por tanto la temperatura sube. Y si la temperatura sube, pues de hecho va a haber un calentamiento de la superficie del suelo y la planta también empieza pues a transpirar, a sudar. Entonces ahí se presentan dos fenómenos, la evaporación y la transpiración. También es importante saber la humedad relativa. Si la humedad relativa es más baja, por ejemplo, un 50, 60%, también va a haber una mayor tasa de evaporación. Igual con el viento, si hay un mayor viento, también más rápido se va a transpirar y evaporar. Es por eso que cuando a veces las amas de casa, nuestras eh, familias, cuando sacan a secar la ropa en la terraza y cuando hay bastante viento y sol, rapidito se seca la ropa. Entonces es por esas circunstancias. Otro de los aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta son las características del suelo. Y eso tiene que ver con la textura, que ya hemos explicado, tenemos que ver con la estructura, con la porosidad y la profundidad del suelo. Entonces, eso es otra situación que tenemos que ir tomando en cuenta. Y otro aspecto, otro factor importante son las características del cultivo. Entonces, la especie, la variedad, el estado fenológico, que no es más
desde el momento de la siembra hasta la cosecha hay varias fases. Hay un estado inicial, un estado de máximo crecimiento, una fase de intermedia y una fase final. Entonces, ¿y cómo se va adaptando al hábitat del cultivo? Entonces, esos tipos de cosas hay que ir tomando en cuenta. En la variedad, pues podemos tener una papa, pero hay una papa chaucha, una papa bolona, una papa negra, y cada una tiene ciertas diferencias y hay que ir entendiendo. Las especies pueden ser hortalizas, pueden ser especies de plantas aromáticas, eh, etcétera, ¿no? Em, Cuando queremos hablar de las necesidades de riego de los cultivos, que hemos dicho es determinar la lámina de agua que tenemos que aplicar al suelo, pues nosotros antes de eso tenemos que mirar en cuál de estas situaciones nos podemos encontrar de necesidades de riego. Nosotros tenemos caso uno cuando la necesidad de riego es igual a cero. Esto se dice cuando todo el agua que requiere para la producción de cultivos provenga por medio de la lluvia. O sea, no se necesita de riego. Ese es un asunto importante de tomar en cuenta. Entonces, eso es aquí en la olla de Loja, pues, por ejemplo, ahorita es en este mes de enero, febrero, marzo, aquí casi está lloviendo, entonces los suelos casi están en una situación de saturación y si deja de llover poco tiempo llega a capacidad de campo y empieza a bajar un poquito más y empieza otra vez a saturarse porque empieza a llover. Entonces aquí en estos meses en la olla de Loja no se necesita riego. El segundo caso es cuando la necesidad de riego es igual a la evapotranspiración del cultivo, es decir, cuando no existe ningún tipo de precipitación, ningún tipo de presencia de lluvias. Y entonces aquí para poder asegurar la cosecha tenemos que regar, o sea, no hay otra alternativa, que hay que regar y entonces ahí nosotros estamos garantizando la cantidad óptima para que la planta se desarrolle en confort y no tenga ninguna dificultad. Entonces, el caso 2, la necesidad igual es igual a la evapotranspiración de cultivo, es cuando no existen precipitaciones. Y el tercer caso es la necesidad de riego cuando hay una evapotranspiración de cultivo, pero también llueve. Pero lo que llueve no es suficiente para satisfacer las exigencias de agua óptima que requiere el cultivo, entonces hay que hacer un riego complementario. Ese es el tercer caso. En este motivo de este taller que lo estamos desarrollando, nosotros vamos a tratarlo solamente con el caso 2, porque eso es lo que fundamentalmente el más crítico, digamos, el que más requiere de tener atención. Entonces aquí hay que hacernos dos preguntas. ¿Cuándo regar los cultivos en el huerto urbano? Es dar una respuesta que cada qué tiempo tengo que regar. A eso me estoy hablando de la frecuencia de riego. Entonces, riego cada 5 días, cada 6 días, 7 días, 8 días. Y lo otro es cuánto regar los cultivos en el huerto urbano. O sea, qué cantidad de agua aplico en cada riego. Es decir, la lámina de riego y el volumen de agua que se requiere regar. Entonces, eso es lo que vamos ahora a estudiar en este taller, alrededor de estas dos preguntas. Aquí presento una gráfica que espero no sea muy abstracta, sino más bien facilite la comprensión de ustedes. Aquí a mi izquierda, ustedes ven que hay una flechita que tiene que ver con la lluvia, o hay otra flechita que tiene que ver con el riego. O sea, el aporte que se hace de agua al suelo puede hacer por dos caminos, por lluvia o por riego. Y a esta situación que nosotros le llamamos aporte, de acuerdo a la flecha que se va hacia abajo, esa es la oferta de agua, lo que ofrece la naturaleza en ese sentido, o lo que se ofrece a través del riego a los cultivos. Y nosotros vemos en la parte central una planta, unas tres plantas, que sobre la línea que está ahí en el cuello de la planta, entre el tallo y las raíces, vemos hacia abajo toda una zona que tiene que ver con aquí la zona de raíces. Es aquí donde se produce la absorción del agua y los nutrientes para el desarrollo de los cultivos. Pero hay una profundidad determinada aquí de la zona de raíz. Si pasa de eso, ya el agua se pierde
lo que nosotros denominamos percolación, o sea, ya no es esta agua útil para, para el cultivo. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Ahora, esta agua que es absorbida e infiltrada en el suelo, que es absorbida por las raíces de las plantas, esta nuevamente se regresa hacia la atmósfera a través del fenómeno de transpiración. Ustedes saben que las plantitas tienen unos poros, esos poros se llaman estomas, es por donde la planta suda. Es como nosotros cuando caminamos, cuando corremos, empezamos a sudar, es cuando se nos abren nuestros poros en la piel. Entonces acá también en la planta ocurre lo mismo. Entonces aquí estos estomas se abren y pues ese vapor de agua empieza a salir y se va hacia la atmósfera. Pero la humedad que está, la cantidad de agua que está en el suelo, también por el efecto de la radiación solar, eso también empieza a evaporarse. A esos fenómenos de la transpiración y la evaporación se llama evapotranspiración. Y esto, pues, depende, como ya expliqué antes, de la temperatura, la radiación, el viento, la humedad relativa. Y si no está en una situación del terreno, si es un terreno inclinado, tiene ciertas irregularidades, su topografía es un tanto irregular, si tiene esa inclinación, puede perderse también cierta cantidad de agua por escorrentía. Y eso es peligroso porque también si hay eso, y si es en cantidad suficiente de agua, eso puede ocasionar arrastre del suelo y produce la erosión del suelo. Entonces, eso también hay que evitar. Yo ya he venido señalando y vamos a ir indicando en los próximos talleres de que el suelo nunca tiene que estar descubierto, siempre tiene que estar cubierto para evitar justamente que el agua por escorrentía pueda producir erosión. Cuando llueve intensamente, el golpeteo de la gota de agua no le haga pues explotar a las partículas del suelo y empiece a haber ese escurrimiento y la erosión. Entonces, también la bondad de tener el suelo cubierto, sea con hojas picadas, con algunas otras técnicas que vamos a ir explicando, aquí los llamamos los mulcho, hace de que el agua que está en el suelo empieza a subir por capilaridad, empieza a transpirar, a evaporarse, pero como encuentra una capa y esa no le deja pues pasar fácilmente a la atmósfera y nuevamente se vuelve a regresar hacia el suelo. Entonces, esa es una situación importante. Entonces, el agua que se pierde es la demanda. Entonces aquí hay que tener, si cabe el término, un equilibrio entre la oferta y la demanda. Si hay ese equilibrio, no hay ningún problema, estamos en condiciones correctas. Pero si la oferta es menor a la demanda, siempre va a haber entonces un déficit. Y si la oferta es mayor a la demanda, va a haber un superávit. Entonces, a lo mejor si mucho llueve, nosotros a lo mejor tengamos que sacar agua a través del drenaje. Esa es la situación que tenemos que ir entendiendo. Ahora queremos seguir ya trabajando para poder mirar cómo hacemos el cálculo de la lámina de riego. Entonces aquí nosotros presentamos un esquema donde ustedes pueden ver un punto 1 que se refiere a la saturación. ¿Qué es la saturación? La saturación es cuando todos los poros, sean los macro y microporos, están llenos de agua y todo el aire que está en el suelo, pues ha sido expulsado. Entonces, ustedes saben que la mayoría de las plantas, a excepción del arroz, no pueden estar mucho tiempo en estado de saturación, porque si no las plantas se mueren, se asfixian. Entonces, solamente el arroz permite esa saturación. Es un caso especial, ¿no? Pero la gran mayoría de los cultivos de ciclo corto, hortalizas, no pueden vivir mucho tiempo en estado de saturación. Entonces, dependiendo de la textura del suelo, esta agua que está saturado empieza a drenarse en el perfil del suelo y dependiendo de la textura del suelo, por ejemplo, si es una textura de suelo franco arcilloso, más o menos al cabo de 2 a 3 días, esa agua gravitacional fácilmente se fue infiltrando y se llega a la condición de capacidad de campo, que es la condición de confort para la planta. A ese punto 2 le llamamos capacidad de campo. Y después el agua, si no se riega o no sigue lloviendo, esa agua se sigue consumiendo
y sigue consumiendo y puede llegar a un momento dado de llegar a la parte baja, donde decimos aquí el PMP, que es el punto de marchitez permanente, que es un punto 3. Pero cuando llega aquí a este límite inferior, es muy peligroso porque aquí ya la planta empieza a marchitarse, sufre un estrés hídrico de manera irreversible, es decir, la planta ya se murió. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de que pierda la totalidad de la humedad. Entonces, aquí nosotros tenemos que mirar un punto crítico, hasta dónde podemos dejar que el agua se vaya consumiendo, ¿no es cierto? Se vaya agotando. Y ese punto nosotros le hemos denominado el umbral de riego. Y ese umbral de riego nosotros estamos asumiendo de que debe ser el 50% de entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Es decir, si aquí nosotros tenemos que la saturación va a estar en el 60%, eh, perdón, la capacidad de campo va a estar el 60%, el punto de marchitez el 30%, entonces nosotros aquí tenemos 30% de agua aprovechable, pero de esa agua aprovechable solamente el 15% nosotros podemos dar la posibilidad de que se pueda perder. Entonces aquí, si le estamos 60 menos 15 nos da 45%, que viene a ser el 50% de esta agua aprovechable que podemos permitir que el agua se pierda. Y este punto crítico entonces es el umbral de riego. Vamos a ir explicando esto. Bueno, aquí quiero simplemente recordar de que el suelo siempre hemos dicho que es de forma tridimensional y que está compuesto por una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Entonces, cuando el suelo está saturado, esa fase gaseosa desaparece porque todos los espacios porosos están ocupados por el agua. A medida que empieza a drenarse el agua, pues por el efecto de la gravedad, entonces empieza a ingresar el aire en el suelo y empieza a haber pues ya una interrelación gaseosa y líquida en el suelo. En esta gráfica que estamos mostrando, el de la derecha, aquí está pues con la flechita que dice suelo a capacidad de campo. Más abajo, donde está un azul intenso, dice el umbral de la marchitez, es entre el punto de marchitez permanente. Entonces, entre el punto de marchitez y el capacidad de campo, nosotros lo denominamos agua útil para el cultivo. Pero aquí ustedes pueden ver que el agua fácilmente utilizable está de entre la capacidad de campo hasta la mitad, que nosotros hemos dicho aquí que es el umbral de riego, ¿no es cierto? Y desde el umbral de riego hacia abajo es agua utilizable con dificultad. O sea, la planta tiene que hacer un esfuerzo para succionar, para chupar el agua que está en el suelo. Mientras desde el umbral de riego hacia la capacidad de campo, la planta tiene que hacer un menor esfuerzo. Entonces, por eso es fácilmente utilizable. Y la que está bajo el punto de marchitez ya es el agua no utilizable, ¿no? Entonces aquí en la izquierda vemos dos gráficas y vemos como dos barrilitos. La una, estamos mirando aquí que es el agua gravitacional. Este es para un suelo arcilloso y el otro es para un suelo arenoso. En el caso del suelo arcilloso tenemos que la saturación, hay buena cantidad de agua que se pierde por efecto de la gravedad, por el efecto de la gravedad. Y tenemos aquí una franja intermedia, aquí que está con esta flecha de color tomate, es el agua fácilmente disponible, ¿no es cierto? Y más abajo vemos aquí que es ya el límite del punto de marchitez permanente. Y la que está más abajo, ese es el agua ya no disponible. Y en un suelo arcilloso ustedes ven que el agua que drena es en menores cantidades. Es decir, drena menos, pero se almacena más, porque aquí hay muchos más poros en el suelo, en un suelo arcilloso. Mientras que en un suelo arenoso tenemos bastante agua que se pierde por efecto de la gravedad. La porción de agua que se almacena es menor y el agua que drena es mayor. Aquí en la gráfica pueden ver que el agua que se drenó, que salió más abajo de la zona de raíces, es una mayor cantidad frente al suelo arcilloso. Entonces, eso vale la pena que lo vayamos entendiendo
para poder ir explicando lo que estamos señalando. Aquí hay otro niveles de contenidos de humedad en el suelo. Entonces, en el cuadrante 1 tenemos aquí el suelo saturado, es decir, que está todo el perfil del suelo ocupado por el agua. Después pasamos a un segundo momento que ya llegamos a un límite superior, que es la capacidad de campo, que es el punto ideal de humedad que debe tener el suelo para los cultivos. Aquí estamos en la zona de confort. Y luego de eso puedes ir perdiendo hasta llegar al límite inferior, que es el punto de matriz permanente, pero que ese es muy peligroso. Y acá, en el cuadrante final que estoy señalando, estamos en un suelo seco, donde ya desapareció toda la cantidad del agua. Entonces nosotros no podemos estar ni en este cuadrante 1, ni en el cuadrante 3, ni en el cuadrante 4. Nosotros tenemos que jugarnos lo que ocurre aquí en el cuadrante 2, entre el límite superior hasta el umbral de riego, que sería hasta la mitad de esta situación que está aquí con este coloramiento de color azul. Tal vez aquí para poder entender mejor, aquí tenemos un suelo saturado. ¿Qué dice en el suelo saturado? Aquí en un suelo saturado vemos que toda la porosidad, sea grande o pequeño, sea los macro y microporos, están llenos de agua. En la capacidad de campo es las condiciones ideales, la de confort. Entonces nosotros aquí vemos ya unos puntitos blancos, es decir, aquí ya hay presencia de aire. Entonces aquí hay la parte sólida, la parte líquida, que es el agua, y la parte gaseosa, que es el aire. Esas son las condiciones ideales para el desarrollo de los cultivos. Mientras acá tenemos en condiciones secas, acá desaparece todo el agua. Entonces aquí tenemos sólidos y gas, el aire, pero ya no hay agua. Entonces esa no es la condición adecuada. La condición adecuada es la que encontramos en el centro. Aquí tenemos otra gráfica que da cuenta de lo que estamos hablando. Entonces nosotros tenemos aquí el perfil de arriba, la saturación del suelo, después tenemos la capacidad de campo, después el punto de marchidez permanente y el suelo seco. Y si vamos mirando cómo se comporta el agua, entonces el agua gravitacional hay en gran cantidad, que eso se drena fácilmente por efecto de la gravedad. Esta no es un agua útil. El agua útil está entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. Ese es el agua útil. Y a ese le llamamos agua capilar. Y más abajo del punto de marchidez permanente hay agua, pero no es útil. A esta agua le llamamos agua higroscópica. Aquí hay otro gráfico para ir a lo mejor explicándome de mejor manera qué significa todo este tema que estamos analizando. Entonces aquí en esta gráfica está para un barrilito que da cuentas de un suelo arcilloso, el agua en el suelo de un suelo arcilloso. Entonces dice que de acuerdo al análisis que uno puede hacer en laboratorio, determina de que la saturación en este suelo es del 53%, la capacidad de campo al 35% y el punto de marchitez permanente al 17%. ¿Qué significa esto? Si yo digo que la saturación es el 53%, significa que de 100 gramos de tierra seca existe 53 gramos de agua. Entonces, es más de la mitad, ¿no es cierto? Ahora, si decimos la capacidad de campo es igual al 35%, ¿qué significa? Que de 100 gramos de suelo de tierra seca, solo retiene 35 gramos de agua. Y el punto de marchitez permanente, que es igual al 17%, entonces significa que de los 100 gramos de tierra seca solo existe 12 gramos de agua. Entonces, el agua útil en este caso sería la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Si restamos 35 menos 17, nos va a dar 18%. ¿Qué significa esto? Que de 100 gramos de tierra seca, solo 18 gramos es agua útil. Bajo esta explicación y esos datos que estoy aquí indicando, nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión, que en un suelo arcilloso hay que efectuar riegos menos frecuentes y dosis mayores, o sea, láminas de riego más grandes, pero la frecuencia es más espaciada. Ese es un suelo arcilloso. Mientras que en un suelo arenoso hay que efectuar riegos más frecuentes, más seguidos, pero la dosis de riego o la lámina tienen que ser menores. Entonces, esa es la situación. ¿Por qué? Porque un suelo arcilloso tiene una capacidad de almacenamiento mayor que un suelo arenoso. Esa es la razón por la que
tenemos que hacer de esta manera. Entonces aquí, para ir finalizando esta explicación que un tanto resulta media abstracta, pero con estos gráficos espero que pues hacerme entender y que ustedes puedan fácilmente comprender esta parte conceptual. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos de lo que está aquí en el CC, que es la capacidad de campo, y el PMP, que es el punto de matriz permanente. Entre este capacidad de campo y punto de matriz permanente es el agua disponible. Pero nosotros hemos dicho de que tenemos que preocuparnos que esta agua disponible solamente la podemos dejar que se consuma hasta el 50% y que eso viene a ser para nosotros el umbral de riego. Eso es importante tener en cuenta. Aquí presento unas plantas, una planta de tomate, una planta de maíz y una planta de frijol. Aquí ustedes pueden ver la profundidad de la raíz. A medida que la planta se va desarrollando, las profundidades de raíces son mayores. Y si aquí, como ustedes ven, un suelo bastante suelto, o sea, está en las mejores condiciones de preparación del suelo y de estructura del suelo y también de textura, aquí va a haber una buena facilidad de infiltración del agua en el suelo. Entonces aquí más o menos está alrededor de unos 20 centímetros de profundidad esta raíz. En el maíz es un poco menor, en el frijol también está alrededor de 15 centímetros de profundidad. Están plantas todavía pequeñas, primeras semanas después de haber sido sembradas, entonces de haber germinado, entonces están las raíces ahí siendo pequeñas. Y ahí pues nosotros tenemos que suministrar el agua y tiene que estar húmedo el suelo justo donde están la mayor concentración de esas raíces, como ustedes pueden ver. Si nosotros mojamos más abajo donde están las raíces, esa agua ya no es aprovechada por la planta, sino es una pérdida y a eso le llamamos pérdida por percolación. Nuevamente retomo el esquema. Esta es la parte medular para determinar el cálculo de la lámina. Entonces nosotros aquí vemos la capacidad de campo y el punto de matriz permanente y nosotros estamos asumiendo como un punto crítico al 50% de esta agua útil, que es la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de matriz permanente, que es el umbral de riego. Entonces aquí hacemos un primer riego y dejamos que se vaya consumiendo durante varios días hasta que llegó al 50%. Llegó al 50%, que es el umbral de riego que nosotros hemos asumido, y nuevamente eso regamos y dejamos nuevamente que el agua vaya perdiéndose y así vamos haciendo los diferentes riegos. Entonces aquí el primer riego, segundo riego, tercer riego, cuarto riego, quinto riego, ¿no es cierto? Entonces, eso es la parte necesaria de ir entendiendo. Entonces, esta diferencia entre el primer riego y el segundo riego, este segmento viene a ser la frecuencia de riego. Igual, entre el segundo riego y el tercer riego, estas flechitas de aquí nos da cuenta de la frecuencia de riego. Entonces, el CA, ¿qué viene a ser? El consumo de agua que está en centímetros por cada milímetro de profundidad, ¿no es cierto? El L2 viene a ser la lámina o el contenido de humedad total después de dos a 3 días, ¿sí? Es decir, cuando estamos en capacidad de campo. Y la L1 viene a ser la lámina o contenido de humedad antes de aplicar el segundo riego, o sea, cuando hemos definido este umbral de riego. Cabe insistir que ese umbral de riego no es una constante del 50%. Hay investigaciones que ya dan cuenta, de acuerdo al tipo de cultivo, esta puede ser menor aún todavía del 50%. En caso de algunas hortalizas, está alrededor, el umbral de riego alrededor de un 30-35%. Y en cultivos como el maíz y otros cultivos que tienen profundidades mayores, están alrededor del 50-60%. Hemos dicho de que la suma de todas esas diferencias es el consumo del agua que va produciendo por efecto de la evapotranspiración del cultivo. Entonces, es eso. Entonces, el momento de regar es la lámina de riego menos la evapotranspiración de cultivo máximo. Cuando entre estas dos, entre la lámina y la evapotranspiración de cultivo máximo, es igual a cero, es el momento de regar. Es decir, el momento de regar es cuando hay un equilibrio entre la oferta, lo que se debe reponer de agua con el riego,
menos la demanda, lo que se pierde por evapotranspiración. Y si esto es igual a cero, ahí es el momento de regar. Y vamos a ir explicando con unos cálculos, unos ejemplos muy sencillos para ir entendiendo esta parte. Para eso nosotros tenemos que calcular la lámina de riego o lámina de restitución, que a esa le llamamos lámina neta. Y esta, pues nos aprovechamos de esta pequeña ecuacioncita que está aquí, pues vista por ustedes, que es la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente dividido para 100, multiplicado por la densidad aparente, por la profundidad de riego y por el umbral de riego. Cabe señalar de que estos valores de la capacidad de campo, el punto de marchitez, la densidad, fundamentalmente eso se puede tener datos obtenidos a nivel de laboratorio. Y si no, hay tablas que ya, producto de investigaciones que han se realizado, que dan cuenta cuál es el valor de la capacidad de campo, de puntos de marchitez y la densidad aparente para un determinado tipo de textura del suelo. Entonces, eso es fundamentalmente que tenemos que tomar en cuenta. La capacidad de campo, entonces, está en términos de peso o de masa. El punto de marchitez también está en términos de masa. La densidad aparente está en gramos por centímetro cúbico. La profundidad de riego debe estar en milímetros y el umbral de riego en porcentaje. Entonces aquí vamos a nosotros a presentar unos valores promedios de las características o de las propiedades físicas de los suelos de la región sur del Ecuador. Y nosotros aquí, de acuerdo al taller que ya dimos en el huerto que estamos haciendo toda esta experiencia, nosotros dijimos que la textura es un franco arcilloso. Entonces hemos dicho que la densidad aparente, de acuerdo a este documento de Valareso, da cuenta de que la densidad aparente para este tipo de textura franco arcilloso es de 1.23 gramos centímetro cúbico. Y la capacidad de campo está entre 45.64% en términos de peso y el punto de marchitez permanente entre 24.99% en términos de peso. Y por tanto, el agua útil, si sacamos la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, va a ser de 20.65%. Con esos datos vamos a hacer unos cálculos. Entonces ahora vamos a hacer este cálculo para un cultivo de lechuga, cuando la evapotranspiración máxima va a ser de 3.5 milímetros por día, o sea, cada día perdemos 3.5 milímetros de agua. La profundidad de riego va a ser a 20 centímetros, la textura del suelo franco arcilloso, la capacidad de campo va a ser de 45.64% en términos de peso, el punto de marchitez de 24.99% en términos de peso, la densidad aparente 1,23 gramos centímetro cúbico, el umbral de riego asumido es del 50%. Entonces aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuánta cantidad de agua se pierde o se debe reponer al suelo por la evapotranspiración con una frecuencia de 5 días, con una frecuencia de 7 días y con una frecuencia de 8 días? Para eso tenemos que calcular la lámina de riego y eso lo vamos a explicar a continuación. Entonces, para el caso 1, para una frecuencia de 5 días, si la evapotranspiración máxima es de 3.5 milímetros por día, entonces la lámina que se pierde en 5 días va a ser de 17.5. Es decir, ustedes tienen que hacer la operación 3.5 milímetros por día, multiplicar por 5. Y si eso ustedes hacen esa, 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 esa operación matemática, aritmética, ustedes van a poder determinar la lámina que ha sido de 17.5 milímetros. Pero si nosotros fuéramos el caso 2, para una frecuencia de 7 días, pero con la misma evapotranspiración del cultivo máximo de 3.5, entonces 3.5 multiplican por 7 días, porque van a llegar cada 7 días, van a necesitar una lámina de 24.5 milímetros. Y para el caso 3, si ustedes van a regar con una frecuencia de cada 8 días, y si la evapotranspiración de cultivo máximo es de 3.5, entonces 3.5 multiplican por 8, les va a salir un resultado de 28 milímetros. Es la lámina que nosotros tenemos que se ha perdido, es la cantidad de agua que se ha perdido. Entonces, eso es bueno tener en cuenta para poder ir
Si esa es la lámina que se pierde, pues por tanto nosotros tenemos que reponer al suelo esa cantidad de agua, porque si no ya la planta no va a crecer como debe ser, con la normalidad, no va a estar en confort. Entonces, esta cantidad de agua que se pierde, nos tenemos que reponerla. Ese es el tema. Entonces, en 5 días tengo que reponer 17.5 milímetros, en 7 días 24.5 y en 8 días 28 milímetros. Eso es fundamental tener en cuenta. Ahora, como nosotros dijimos que vamos a calcular la lámina neta, si ustedes recuerdan, en la lámina anterior dijimos que la lámina neta es igual a la capacidad de campo menos el punto de vertientes en términos de peso dividido para 100 por la densidad aparente, por la profundidad de riego y por el umbral de riego. Entonces dijimos que la densidad aparente es 1,23 gramos centímetro cúbico, la profundidad de riego era 20 centímetros, transformada en milímetros son 200 milímetros, y el umbral de riego es 50%, entonces dividimos 50 para 100. Y haciendo estas operaciones, nosotros vamos a tener que al final la lámina neta es de 25.40 milímetros, es decir, una lámina necesitamos de 26 milímetros. Esa es la lámina que nosotros necesitamos adicionar en cada riego, una lámina de 26 milímetros. Ahora, esa es la lámina que nosotros necesitamos suministrar en cada riego de 26 milímetros. Pero para nosotros saber la lámina real de riego que tenemos que ir suministrando a nuestro huerto urbano, tenemos que saber cuál es la eficiencia de aplicación que vamos a, a manejarnos dependiendo del método de riego. Entonces, si es un riego por aspersión, si es un riego por microaspersión, por goteo, esa eficiencia de aplicación va a ser diferente. Nosotros, por el motivo de este ejemplo, vamos a asumir que la eficiencia de aplicación es del 85%. O sea, de 100 litros que aplicamos al suelo, por ejemplo, 85 litros es aprovechado por las plantas y 15 litros es perdido. Eso quiere decir. Entonces, para eso después tenemos que calcular la lámina bruta, que es la relación entre la lámina neta sobre la eficiencia de aplicación. Entonces aquí tenemos que 26 milímetros dividido para 0,85, que equivale al 85%, nosotros necesitamos 30.59, que equivale al 31 milímetros. Entonces ahora, con este dato que está acá, vamos a tener que ver cuál es el volumen de agua que necesito almacenar para regar, por ejemplo, cada 7 días, con la frecuencia de 7 días. Y aquí sí quiero nuevamente recordarles a ustedes que eso es una situación muy importante, esta relación. Decimos que 1 milímetro equivale a 1 litro por metro cuadrado. O también, si fuesen áreas mucho más grandes, si fueran campos abiertos, si hay fincas de 1 hectárea, 2 hectáreas, ahí vamos a decir que 1 milímetro también equivale a 10 metros cúbicos por hectárea. Pero en este caso, como estamos hablando de huertos urbanos, las áreas de esos huertos no son muy grandes, están alrededor solamente de metros cuadrados, entonces vamos a recordar que 1 milímetro es igual a 1 litro por metro cuadrado. Si nosotros tenemos una lámina de 31 milímetros y si vamos haciendo esta regla de 3, que 1 milímetro es igual a un litro por metro cuadrado, en 31 milímetros, ¿cuánto? Nos da un resultado de que es de 31 litros por metro cuadrado. Entonces yo necesito, con esta lámina que he calculado de 31 milímetros, pues almacenar en el suelo 31 litros por cada metro cuadrado. Ahora, si el área de mi huerto urbano, por ejemplo, fuera de un área de 3x3, o sea, de 9 metros cuadrados, entonces el volumen que necesito para regar estos 9 metros cuadrados es 31 litros por metro cuadrado por 9 metros, nos da 279 litros. O sea, yo necesito tener un recipiente que almacene este volumen de 279 litros. Eso es lo que tenemos que hacer. Miren cómo es de sencillo estas operaciones aritméticas o matemáticas y que fácilmente nos permite determinar primero la lámina, después ya ahora estamos mirando el volumen que necesito almacenar para poder con esa agua almacenada regar después sea por microaspersión o por goteo. Entonces el volumen almacenar son de 279 litros. Ahora,
La, otro, la otra situación importante, cuando necesitamos saber las necesidades de riego, o sea, la lámina de riego, también es necesario saber calcular el tiempo de riego. ¿Qué tiempo tengo que regar para justamente suministrar ese volumen que he calculado? Y aquí tenemos que volver nuevamente a recordar un concepto que desde la escuela, en el colegio, también a veces en la universidad lo tenemos en cuenta. Y decimos que el caudal es igual al volumen dividido por el tiempo. Y el caudal, siendo el volumen para el tiempo, entonces podemos también decir que el volumen es igual a área por altura. El área, pues es el área, ¿no es cierto?, que vamos a tener que, que regar, y la altura es la lámina que voy a suministrar. Entonces, pues ahí es fácil hacer el despeje de esa ecuación y decimos que el tiempo de riego es igual entonces al volumen dividido para el caudal. Pero el volumen, hemos dicho que es la lámina, en este caso la lámina bruta, que está en milímetros, hay que transformar a metros por el área. Es el área de que vamos a regar del huerto. En ese caso, el área del huerto es 9 metros cuadrados. La lámina a aplicar en el riego es de 31 milímetros. Es decir, esto transformando para homogeneizar unidades es igual a 0.031 metros. Entonces, el volumen, en definitiva, es el mío de 0.279 metros cuadrados, que eso equivalía a 279 litros. Ahora, si el caudal del aspersor, el caudal que bota la cantidad de agua, ¿no es cierto?, en un determinado tiempo es de 321 litros por hora. Entonces ahí nosotros haciendo esta operación, 279 litros dividido para el caudal de 321 litros por hora, al final nosotros necesitamos para suministrar, para incorporar el agua que se perdió por la evapotranspiración, ¿no es cierto?, en cada riego, para devolverle al suelo los 279 litros, necesitamos de un tiempo de 0.83 horas, es decir, equivale a 52 minutos. Ni una hora, ¿no es cierto? Necesitamos para regar, o sea, nosotros tenemos que tener el aspersor o el gotero regando durante 52 minutos. Y ahí nosotros le estamos devolviendo los 279 litros que se perdió por evapotranspiración. Y es la cantidad de agua que se requiere el cultivo para poder seguir creciendo y cumpliendo sus funciones fisiológicas y desarrollándose para dar una buena cosecha. Entonces, en conclusión, tenemos que el momento de regar es igual a la lámina de riego menos la evapotranspiración máxima, y esa tiene que ser igual a 0. Es decir, la oferta es la lámina de riego a reponer menos la demanda, la lámina de agua que se pierde por evapotranspiración máxima. En este caso del ejemplo, nosotros la lámina a reponer hemos calculado desde 31 milímetros y la lámina que se perdió por evapotranspiración máxima fue de 28 milímetros. Entonces, de manera general, aquí, pues si la oferta es mayor y la demanda es menor, es de 13. Entonces, nosotros finalmente le estamos haciendo que es igual a 0. Entonces, vamos a decir de que en este ejemplo que hemos hecho, y así hay que hacer para los otros casos, para otros cultivos, con este mismo lógica, con este mismo criterio, con esta misma teoría, con estos mismos conceptos y las mismas ecuaciones que hemos utilizado, podemos hacer para no solo lechuga, podemos hacer para brócoli, para coliflor, para zanahoria, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aquí decimos que regamos con una frecuencia de 7 días, con una lámina de 31 milímetros, eh, adicionamos al suelo, eh, hacemos que se almacene en el suelo 279 litros, es decir, que esos 279 litros ayudan para mantenerse durante 7 días. Completaron los 7 días y nuevamente hay que volver a regar esos 279 litros. Si el caudal del microaspersor es de 321 litros por hora, que esto lo indica ya en el catálogo del aspersor, nosotros necesitamos un tiempo de riego de 52 minutos.
Contabilizaron 52 minutos en nuestro reloj, cerramos la llave. Abrimos la llave y empezamos a contabilizar 52 minutos. Completar 52 minutos, cerramos la llave. Y ahí nosotros hemos regado esta lámina de 31 milímetros, hemos adicionado el suelo para que se almacenen los 279 litros para volver a regar después de 7 días. Eso es, mis estimados seguidores y participantes a ese programa de capacitación. Esperamos de que lo que hemos explicado haya sido de manera sencilla, era práctica, fácil de calcular. Se ha tratado de simplificar al máximo y a fin de que ustedes puedan hacer sus propias cálculos para regar sus propios huertos en función de los cultivos que ustedes decidan regar. Y primero sembrar y después regar esos cultivos. Entonces, pues ahí está el reto y ese desafío para ustedes. Esperamos que sigan trabajando en implementar sus huertos urbanos, que ahora vayan calculando las necesidades de riego de los cultivos que ustedes van a señalar. Posiblemente me van a preguntar, bueno, de un huerto no voy a regar solamente, no voy a sembrar solamente lechugas, voy a sembrar lechuga, frijol, voy a sembrar coliflor, brócoli, a lo mejor voy a sembrar zanahoria. En verdad, es así, así tiene que ser. Y ahí hay que ver cuál es el cultivo que posiblemente sea el que requiera más, o sea, el más sediento. Y entonces vamos a tener en cuenta esto. Pero en casi de las hortalizas, de esas hortalizas que he señalado, casi todas están en el mismo orden, en el mismo exigencias de requerimiento de riego. Entonces no habría ningún problema. Debo señalar que en el taller siguiente vamos a hacer el diseño e implementación del sistema de riego por microaspersión para huertos urbanos y ahí nuevamente vamos a retomar estos conceptos, porque nosotros para hacer el diseño del riego por microaspersión necesitamos justamente saber cuáles son las necesidades de riego, o sea, necesitamos saber la lámina que vamos a regar. Y entonces ahí vamos a retomar nuevamente estos conceptos. Así es que tengan anotado todo este procedimiento que hemos seguido y estemos atentos al siguiente taller para darle continuidad. Entonces ahí vamos a ver cómo tenemos que hacer el diseño de este riego por microaspersión. Desde ya me adelanto en decir que este riego tiene que ver con el diseño agronómico y el diseño hidráulico, que es una situación que también va a ser muy sencillo de cómo ir determinando. Pues ese taller de diseño e implementación del sistema de riego por microaspersión va a ser también asumido por mi persona y espero pues no pues confundir, sino que quiero generar la motivación para que sigamos participando en este programa de capacitación y que lo que vamos enseñando, lo que van aprendiendo sea de manera inmediata puesto en práctica y que pues esa práctica, esa experiencia puedan ir a ustedes registrando esa información, sistematizando y escribiendo y si tienen a bien pues nos pueden compartir a nosotros para que después a lo mejor podamos hacer un conversatorio con todos los que están haciendo esta experiencia para que cuenten pues, toda esa riqueza de aprendizaje y más que nada de haber producido sus alimentos y que pues al final ha sido un desafío no tan grande y que es posible hacerlo y que eso sea un vivo ejemplo para que las demás familias puedan seguir trabajando en ese tema. También por recordarles de que al término de este taller, pues estaría yo predispuesto a recibir sus preguntas, sus inquietudes y comentarios, y a fin de que puedan pues ir llenando ciertas dudas que tengan, puedan ser respondidas adecuadamente y puedan pues con eso seguir avanzando. Así es que no duden en ello. Desde ya agradecemos por ese nivel de participación, ese nivel de comentarios, ese nivel de sugerencias para poder ir avanzando. Así es que muchas gracias. Reitero el saludo, el agradecimiento a todos quienes están participando en este taller, a todos los seguidores que
posiblemente por alguna circunstancia no pudieron estar en este momento, pero de acuerdo a seguir en nuestras páginas de en Facebook y en YouTube, van a poder acceder y pues ahí van a en primera mano tener toda esta estos conceptos adecuadamente trabajados, como para que ustedes puedan de manera sencilla pues entender y de fácil comprensión y aprendizaje. Una linda noche para todos ustedes. Un fuerte abrazo.